Caracas, a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. También alcanzamos todo el territorio a través de la señal del canal 990 de Simple TV y a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Decía yo antes del corte, en la hora anterior, que esta que comienza es una de las semanas, que no la única, decisivas para la elección presidencial del 28 de julio. Entre otras cosas, porque culmina el plazo previsto por el CNE para hacer esas sustituciones que sí podrían verse reflejadas en la boleta electoral. No que no se puedan hacer después, pero que tengan un reflejo en la boleta es hasta esta semana. La plataforma unitaria debería, no es que puede, es que debería seleccionar un candidato definitivo, único. Hubo de hecho un comité de Primero Justicia, digamos, lo poco que se sabe lo compartimos en titulares, hizo lo propio Voluntad Popular. Varios colegas de la fuente política han hablado de una reunión entre María Corina Machado, Manuel Rosales, Plataforma Unitaria, otros la niegan. El propio Partido Nuevo Tiempo dice no haber recibido esa invitación formal. Pero es que además vence el tiempo de la jornada de inscripción electoral y además sume que este próximo jueves 18 es esa fecha en la que Estados Unidos tiene previsto evaluar la continuidad o no de las licencias que suavizan las sanciones. Todo esto en una semana, en esta semana que comienza. Y por eso hemos querido invitar, no uno, a dos colegas. Uno de ellos es Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en la fuente política. Pedro Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Román. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto leerte y escucharte. Estoy escuchándome doble, muchacho. Ahora sí. Y en la otra, y ambos los tengo por Zoom, Eugenio Martínez, quien es periodista, en este caso especialista en procesos electorales. Eugenio, buen día. Hola, Román, un gusto, Pedro Pablo. Eh, Gracias a ambos por compartir nuestro programa esta mañana. Yo quisiera empezar por las reuniones, una por una, cada una de ellas, porque también está la reunión de Jorge Rodríguez con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Pero comencemos por esta de María Corina Rosales, Plataforma Unitaria. ¿Finalmente sí o no se vieron las caras, Pedro Pablo? Bueno, al final no se dio esta reunión desde hace tiempo. Hay que decirlo que cuando uno pregunta Ujú. sobre, digamos, las diligencias para que se lleve adelante esta reunión, dicen que, bueno, las partes muestran disposición, que estarían interesadas en conversar, pero luego hay una cantidad de elementos que pesan allí, la agenda, las condiciones, etcétera. Ya anoche, Primero Justicia, Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano publicaron en Twitter lo que pasó con el tema de la reunión. Ellos dicen que sí se hizo toda la diligencia, que María Corina Machado plantea una reunión con el gobernador Rosales y también los miembros de la plataforma unitaria y que esto no se ha dado y ellos ponen la responsabilidad en el gobernador Rosales diciendo que no aceptó esta invitación. Yo creo que aquí lo que hay que poner de relieve es que en realidad lo que pasa es que no hay un acuerdo sobre una candidatura unitaria. El gobernador Rosales no tiene los votos suficientes dentro de la plataforma unitaria para ser el candidato de la unidad opositora. Aspiraba a tener unos 6 votos, precisamente por lo que tú señalas, no solamente por esa fecha límite para las sustituciones, sino sobre todo también por la fecha límite de la revisión de las licencias y el impacto que eso puede tener en el tema electoral sobre la tarjeta de la plataforma unitaria en caso que continúen estas sanciones, es decir, que no se revisen, que no se mejore la situación y las acciones que puede tomar aquí el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos además que ellos han impuesto también una restricción de que la sustitución debe hacerse con los que están inscritos, es decir, que si bien todavía hay partidos dirigentes dentro de la plataforma unitaria que esperan que se abra un compás, una negociación que Mm. permita incluir otro nombre, una sustitución que permita llevar a otro candidato que represente la unidad, lo cierto es que se están limitando esa posibilidad a lo que está ya escrito. Y como digo, no hay los votos suficientes que apoyen a Rosales. No solamente aquí destacar la posición de María Corina Machado, que no apoya al gobernador Rosales, pero es que los mismos partidos de la plataforma unitaria, ahí no tiene la mayoría, tiene el apoyo de Un Nuevo Tiempo, de su partido, del Movimiento por Venezuela, de Simón Calzadilla, también tendría el aval de Acción Democrática, pero el resto de los partidos, son 10 partidos que conforman la plataforma unitaria, no lo están apoyando abiertamente y eso, por supuesto, bueno, es lo que lleva al final esta traba también de estas condiciones, de que uno pide una cosa, otro otra cosa Mm. para llevar adelante la reunión, pero lo que está
de fondo aquí es que todavía no hay una candidatura unitaria. De hecho, hay quienes ya hasta plantean la posibilidad de pedirle a Edmundo González, al embajador Edmundo González, que se inscribió como, se llama candidato tapa, o sea, Sí. básicamente para preservar, para Ujú. proteger la tarjeta de la unidad. Ya hasta hay quienes plantean la posibilidad de decirle que, bueno, que continúe y que de esa manera se llevaría una elección estilo plebiscito, ¿no? Sí. Donde la gente, bueno, votar por la tarjeta de la mesa de la unidad, de la plataforma unitaria, sería votar, pues bueno, en contra del gobierno. Entonces, al final Mm. está eso muy enredado Sí. porque no hay ningún candidato que tenga el apoyo y hay todavía quienes, repito, esperan que una negociación, obviamente impulsada desde afuera, desde Estados Unidos, permita inscribir a otro candidato, pero eso no estaría Mm. planteado porque el gobierno lo ha rechazado, por lo menos hasta este momento. Sí, es la voz de Pedro Pablo Peñalosa. También tenemos vía Zoom a Eugenio Martínez. Eugenio, sobre esto último que venía analizando Pedro Pablo, ¿qué opciones van quedando? El tiempo pasa. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué estrategias podría implementar la oposición? Bueno, creo que lo primero es resaltar que la fecha del 20 de abril es un límite técnico, no Ujú, es un límite legal. ujú, ujú, Eso significa que no es una fecha inamovible. ujú. Pudiese haber una prórroga, pero para esa prórroga tiene que haber algún tipo de voluntad política, tanto del Consejo Nacional Electoral como del gobierno venezolano. En todo caso, cualquier decisión que tome la oposición venezolana después del 20 de abril, como bien decías al inicio, Román, no se va a ver reflejado en los instrumentos de votación. Y creo que esto es una alerta que la gente tiene que entender muy bien, porque en días recientes hablaba que se le acaba el tiempo a María Corina Machado y a la plataforma unitaria para definir ese candidato de consenso, y la gente se molestaba con esa afirmación de se acaba el tiempo, pero es que realmente es así, porque cualquier decisión posterior al domingo 20 de abril, salvo que exista una prórroga, que no parece ese el escenario más probable, va a dejar en el tarjetón en la pantalla de la máquina a Edmundo González en la tarjeta de la MUT, Ujú. a Manuel Rosales en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, Fuerza Vecinal, MPB, y a 11 candidatos más con los respectivos partidos que lo han postulado. Y eso entonces ya no se va a poder cambiar de la pantalla a la máquina, independientemente de las decisiones políticas o acuerdos que se logran después del 20 de abril. Y eso conlleva un problema, un riesgo técnico mayor, Ujú. porque supongamos que después del 20 de abril Edmundo González se mantiene en el tarjetón, Manuel Rosales renuncia, Manuel Rosales decide declinar a favor de Edmundo González, los votos que se obtengan en la tarjeta de Manuel Rosales, en las de Nuevo Tiempo, Fuerza Vecinal y MPB, no se van a contar automáticamente o no se van a sumar automáticamente a los de Edmundo González, por decirlo Ujú. de otra manera. Si Edmundo González declina y se termina apoyando a Manuel Rosales, por ejemplo, la MUT termina apoyando a Manuel Rosales, los votos que obtenga la tarjeta de la MUT no se van a sumar automáticamente a Manuel Rosales el 28 de julio. Eso es un proceso que tiene que hacer posteriormente el CNE antes de dar el primer boletín de resultados. Así que el 20 de abril le pone una presión tremenda a la plataforma unitaria, a María Corina Machado, a Manuel Rosales, en fin, a todas las fuerzas políticas que necesitan que necesitan presentar una candidatura de unidad y una candidatura que además tenga el aval de María Corina Machado, el aval, el apoyo de María Corina Machado, por lo que hemos visto en los distintos estudios de opinión hasta la fecha. Sí, es la voz de Eugenio Martínez que nos acompaña junto con Pedro Pablo Peñalosa. Pedro, siendo que, como en efecto has dicho, has asomado, se podría nombrar a un candidato X y el CNE argumentar que no, que ese candidato no estaba inscrito en los lapsos establecidos y no puede sustituir a cualquier otro de los candidatos, cosa que ya adelantó en su momento Diosdado Cabello. Hoy no está María Corina, hoy no está la doctora Corina Lloris, hoy está Rosales y hoy está González. Paséate, por favor, te pido, Pedro Pablo, por ese escenario en el que María Corina, Rosales y la plataforma no se ponen de acuerdo. ¿Qué podría pasar? Bueno, fíjate, en principio yo destacaría ese esfuerzo que están desarrollando primero dentro de la plataforma para buscar una solución a esto, pero luego que también hay todavía partidos, dirigentes, la propia María Corina Machado, que esperan que una negociación impulsada desde el exterior, desde Ujú. los Estados Unidos. Recientemente recordemos que vino el presidente Gustavo Petro a Venezuela, bueno, que abra la posibilidad
de que permitan entonces inscribir a una persona de la que esté todavía, que no haya sido postulada, ¿no? Ujú. Pero eso, bueno, la información que se tiene es que el gobierno se niega totalmente a eso. Entonces eso complica la situación. Ha llegado a decir María Corina Machado que tiene chance hasta el 18 de julio, pero imagínate tú lo que significaría, bueno, extender esta agonía Mm, hasta el 18 de julio, no solamente en términos de organización, ¿no? De testigos, de planificación de toda la estrategia electoral, de campaña, sino, bueno, la misma tensión que eso genera, que hemos visto dentro de la oposición para escoger ese mm, candidato. Como te decía, bueno, ¿qué pasa? Que ahorita no hay ese nombre. Uno diría, bueno, en teoría, el gobernador Rosales debería ser, forma parte de la plataforma unitaria, es un representante de la oposición, bueno, que tiene, digamos, allí una relevancia, ¿no? Por el partido que también que él representa, el gobernador del estado Zulia y demás, pero no tiene los votos en este momento, no tiene el apoyo del resto de la plataforma. Entonces, bueno, buscar, por eso te decía que incluso ya hay quienes han planteado hasta la posibilidad de evaluar la continuidad del Mundo González. Hay otros que hacen un guiño incluso a otro candidato, como Enrique Márquez, ¿no? Que lo ha hecho algún partido allí también, bueno, precisamente, que es una manera también de meterle presión a Rosales. Entonces, al final, es esta situación de que, bueno, tienen que ponerse de acuerdo, pero es complicado por todas las también tensiones que hay dentro de la oposición, la desconfianza. Hay quienes cuestionan a Rosales por la manera en que se postuló, que no fue claro, no fue transparente, que no se comunicó con los miembros de la plataforma unitaria para explicarles qué estaba pasando y por qué tenía que dar ese ujú, paso. Hay otros entonces, bueno, que muestran esa resistencia, como te señalo, y bueno, hay la dificultad que tienen estos plazos, que repito, no solamente el plazo del 20 de abril en el caso del CNE, sino el caso también de las sanciones, que también están pesando allí, las acciones que se puedan tomar. Recordemos que la tarjeta de la Mesa de la Unidad sigue estando amenazada, aunque se le permitió postular. Eso no quiere decir que el día de mañana una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, la deje fuera de carrera. Y es una decisión que puede tomarse también como represalia en el tema de si se mantiene el tema de las sanciones, ¿no? Entonces, todo esto enreda el panorama, pero sobre todo, repito, es que todavía no se ha dado con ese nombre, lo fue en su momento Corina Lloris, pero aquí tomemos en cuenta que no solamente, y es la dificultad de este proceso, hay que poner de acuerdo a los partidos de la plataforma unitaria y María Corina Machado, sino también pasar el filtro del gobierno. O sea, que no es poca cosa. Tienes que conseguir una persona que pueda ser potable para la oposición, para María Corina Machado y también para el gobierno para que lo permita inscribir. Y pasa que a veces mientras más potable eres para uno, lo eres menos para el otro. Entonces, en realidad no es nada sencillo, pero aquí el tema de fondo es que eso, que no se ha dado con esa candidatura, que hay quienes todavía creen que se puede buscar otro ujú. nombre y hay otros que dicen, mira, esto es lo que hay. Y bueno, ahí comienzan entonces todas estas tensiones que vimos ayer reflejados en estos comunicados que publicaron los partidos, ¿no? Sí. Era la voz de Pedro Pablo Peñalosa. Eugenio, sobre la reunión en México, Jorge Rodríguez dijo, sí, confirmó que en efecto se dio esa reunión, y voy a citarlo, ante filtraciones interesadas y tendenciosas, él quiso aclarar que lo que se revisó en esa reunión con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos fueron los convenios firmados en Doha sobre materia migratoria y levantamiento de sanciones. ¿Se sabe algo más de esa reunión, Eugenio? No, realmente se sabe muy poco. De hecho, molestó mucho en el gobierno venezolano que algunas agencias internacionales filtraran que se había dado la reunión. Y de hecho se sabe poco de esa reunión y se sabe mucho menos de los acuerdos de Doha, porque aunque todo el mundo se refiere a los acuerdos de Barbados, que son públicos y notorios, Ujú, y todo el mundo ujú, pues sabe que se firmó en ujú, Barbados, Barbados es una consecuencia de las negociaciones de Doha y en realidad lo acordado en Doha nadie lo sabe, salvo la administración de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Yo quiero insistir en un tema de los laxos y de las negociaciones, ujú, porque efectivamente Manuel Rosales para poder postularse tuvo que negociar, ujú, pero la Mesa de la Unidad Democrática o la Plataforma Unitaria también tuvieron que negociar para que se permitiera en un lapso muy irregular de postulación que la MUD presentara temporalmente el nombre de Edmundo González. sí. No me queda claro si se va a permitir que Edmundo González continúe en la carrera después del 20 de abril, porque esa no fue la negociación que se hizo. La negociación que se hizo fue permitir que se postulara Edmundo González como una persona que cuida el puesto, por decirlo muy coloquialmente,
pero que la MUT iba a presentar otro candidato, iba a terminar apoyando otro candidato. Y hago aquí un slash para poner otro límite en esta semana tan complicada. El Ujú. 18 de abril vence el lapso para que el Consejo Nacional Electoral diga si admite o rechaza impugnaciones a las candidaturas. No hay información oficial que se haya impugnado la candidatura de Edmundo González, por ejemplo. Sin embargo, si el acuerdo fue que Edmundo González iba simplemente a guardar el puesto a otro candidato que ya está en el tarjetón y que no podía entrar un candidato diferente a los que ya fueron admitidos, no nos debería extrañar entonces que apareciera una impugnación en contra de la candidatura de Edmundo González, porque esa fue una candidatura que no se acordó según los estatutos de la MUT, porque por algunas cosas el Consejo Nacional Electoral se vuelve muy estricto en la aplicación de la norma electoral. Así que creo que no solamente es el tema de los límites, sino también de los acuerdos, de los límites legales, sino también de los acuerdos que se han hecho con el gobierno venezolano hasta este momento. Pero Pablo, al final parece que no importa cuánto haga o deje de hacer la oposición, su futuro no depende de ella. Es que esto es una gincana. Yo digo así, ¿sabes? ¿Te acuerdas que tienes Sí, que brincar aquí, sí. meterte por el aro de fuego, saltar a la piscina? Bueno, esto es un poco eso. Al final, por eso te decía, no solamente es que tú tienes que ponerte de acuerdo, imagínate tú, estamos nosotros tres aquí hablando, tenemos que ponernos de acuerdo en un candidato. Nos pusimos de acuerdo después de mucho esfuerzo, con Ujú, nuestras diferencias, desconfianza, con todo lo que venimos arrastrando. Ah, pero ahora tiene que aprobarlo el otro, que es el que queremos derrotar además, ¿no? O sea, aquel es nuestro adversario, al final puedes escoger el rival, ¿no? O puede ponerte las trabas y te puede decir, no, mira, es aquí, es allá. Entonces, bueno, eso complica, por eso decía, ahora tienes que volver para acá otra vez. Entonces, bueno, de nuevo, como todo esto son acuerdos políticos, o sea, al margen de lo que aparezca en la ley, en la norma, al final todo esto es así, porque aquí, por ejemplo, nadie ha explicado claramente, bueno, qué pasó con Corina Lloris, porque tú dices que ujú. no, estaba inhabilitada. Hay algo que impida que ella pueda ser candidata. Bueno, simplemente se entendió que no se permite eso, pues, ¿no? Entonces, claro, es la dificultad y, como decía, no ha sido para nada fácil la negociación dentro de la plataforma unitaria, porque cualquiera ha podido pensar, bueno, te están diciendo, es Manuel Rosales. Y hay quienes dicen, bueno, por eso mismo yo lo cuestiono, o sea, porque no acepto que el gobierno me imponga y creemos entonces que puede haber una negociación donde Estados Unidos, donde Mm, Petro, la comunidad mm, internacional apoye, permite entonces evaluar y poner otro nombre. Bueno, pero el gobierno está diciendo, no, hasta este momento al menos dice, mira, no, es con esto que te dije que se puede ir y ya. Entonces, bueno, al final es todas estas tensiones, por eso, ¿no? Que tal cual una gincana, no tienes que estar pasando pruebas y trampas a cada momento y ni siquiera sabes al final, o sea, no hay nada que te garantice al no ver, bueno, mayores garantías, condiciones, bueno, tú al final vas expuesto. O sea, pasó con Corina Lloris, ha pasado, pues te decía, la tarjeta de la mesa de la unidad, eventualmente, quién sabe, hasta el mismo gobernador Rosales, si tiene el apoyo y despega en el respaldo popular, entonces después le consiguen también alguna cosa en el camino. Entonces, al final, eso es lo que pasa porque estamos hablando, bueno, de acuerdos políticos y hasta qué punto, y por eso también pesa mucho el tema de las licencias ahora de las sanciones, bueno, puede haber incentivos para el gobierno para que se den cosas que pueden poner en peligro, digamos así, su continuidad en el poder, no. porque eso es lo que está poniendo sobre la mesa, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, bueno, por eso también son esos otros factores que están ahí sobre la mesa, esas reuniones que ya tú recordabas, lo que se dio en México, la visita de Petro hablando de un plan político del cual tampoco tenemos mayor Ujú, conocimiento, él hablaba de un plan político que además contribuiría con la paz desarmada en Colombia. Tampoco se conoce cuál es esa propuesta, cuál es ese planteamiento sí. de Petro. Entonces, bueno, al final estamos aquí en la incertidumbre, muchas interrogantes y poca precisión, pero sí, lo que es cierto es que la oposición pudiera dar algunas garantías propias, ¿no? Y una de ellas es ponerse de acuerdo y buscar un mecanismo que permita tener una candidatura con el respaldo de todos y evitar, digamos, las tensiones internas, atenuarlas en la medida de lo Sí. posible y más bien acentuar esas coincidencias que existen para poder avanzar en un contexto, digamos, minado, ¿no? Como el que estamos describiendo. Sí. Es la voz de Pedro Pablo Peñalosa. Eugenio, para terminar, ¿tienes información sobre si se podría siquiera considerar extender el plazo para la inscripción o modificación de los datos en el registro electoral? ¿Se tiene información de que pudieran aumentar la cantidad de puntos, no mudar o migrar los que ya están operando? ¿Se sabe algo sobre el registro distinto a lo conocido hasta ahora? Bueno, la fecha límite de actualización de registro es mañana y ya es una fecha que se ha extendido en el lapso legal
que tendría el Consejo Nacional Electoral para ese proceso. Así que no parece probable ni posible que se extienda la jornada del registro electoral, como tampoco parece probable que se extienda el lapso técnico del 20 de abril para la sustitución, ¿no? Y modificación de candidaturas. Como bien decías al inicio, esta es una semana clave, hay unas fechas que están fijas ya en el tema técnico y político para la elección. Creo que al día de hoy la oposición venezolana no tiene posibilidad de insertar un nombre diferente al de Edmundo González o Manuel Rosales en los instrumentos de votación o como opciones de votación. Y salvo que haya cambiado mucho la interpretación que está haciendo el gobierno venezolano sobre el artículo 63 y 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la plataforma unitaria María Corina Machado van a tener que optar por decidir entre Edmundo González y Manuel Rosales, siempre con el asterisco de cómo llegó Edmundo González a ser postulado. Claro. Pues agradecerles a ambos, Eugenio, Pedro Pablo, por su tiempo esta mañana. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. Siempre un gusto. Pedro Pablo Peñalosa es periodista especializado en la fuente política. Eugenio Martínez, periodista especializado en procesos electorales. Son las 7:32 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios o escuchar algo de música.